Queridos estudiantes, bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión hablaremos un poco sobre las leyes de Newton. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la primera, segunda, tercera y la cuarta ley de Newton. Y un poco pues sobre cómo se da en este caso el fenómeno de la fuerza. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del tema de la historia de la manzana. Es una historia muy famosa que está relacionada con Sir Isaac Newton. Se dice que en una tarde de verano, mientras Newton descansaba bajo el árbol de manzana, un fruto de dicho árbol cayó al suelo. Cuando Newton observó la caída, comprendió y engendró la famosa ley de gravitación universal. Pero esto es una historia un poquito incompleta porque se supone que mientras la manzana caía, él también estaba viendo la luna. Claro que era de día, pero ustedes saben que a veces la luna se suele presentar durante el día. Entonces, él vio la manzana caer, pero también vio a la luna con un movimiento. Y entonces causó en él una sorpresa, pero también él logró asociar la caída de la manzana con el movimiento de la luna. Y es allí donde comienzan a surgir las ideas de que todos los cuerpos pueden estar sometidos, claro, en diversa magnitud, a la misma fuerza de la ley gravitacional. Bueno, en este caso de la ley gravitacional. Las leyes de Newton también son conocidas como las leyes del movimiento de Newton. O sea, para que nosotros podamos tener un movimiento como un fenómeno físico, tiene que haber la aplicación de una fuerza. Claro, no todas las aplicaciones de fuerza generan movimientos, porque se supone que para movilizar algún tipo de móvil u objeto, la fuerza aplicada debe superar, en este caso, el principio de inercia de dicho objeto para poder causar el movimiento. Y en este caso a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Estas tres leyes fueron creadas por Isaac Newton, cuando las personas comenzaron a preguntarse por qué los objetos se movían. Estas leyes han ayudado muchísimo a entender el movimiento planetario al combinarse con la ley de la gravitación universal, que se le conoce como la cuarta ley de Isaac Newton. Además de las leyes de Newton, también han sido determinantes para entender y explicar cómo funcionan las máquinas. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a esas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. En todo movimiento hay dos tendencias opuestas, la acción denominada fuerza y la reacción o resistencia denominada masa. Entonces llegamos a la primera ley de Newton, o también conocida como la ley de la inercia, que nos dice que un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza neta no equilibrada. Profesor, ¿pero esto se cumple? Por supuesto que sí. Usualmente en el planeta Tierra es la mayoría de los fenómenos que podemos observar tienen un periodo de tiempo de duración y están limitados a ciertas distancias. Bueno, principalmente porque existimos en una atmósfera donde siempre hay un rozamiento constante, se hace con el aire, con el suelo, con el agua o etcétera, ¿no? Pero si estuviésemos en el espacio, vamos a ver un fenómeno muy interesante. Si yo lanzara un lapicero en el espacio, este no se detendría porque no habría ninguna fuerza de rozamiento que detuviera su movimiento. Entonces este no se va a detener y probablemente sin ningún objeto en lo largo de millones de años o en toda la eternidad no afectara su movimiento mediante alguna aplicación de fuerza, simplemente este continuaría con su movimiento en el espacio. Y bueno, claro que acá en el planeta Tierra hay diversos fenómenos como el rozamiento, como yo les mencionaba, y la propia gravedad que hacen que muchos de los eventos terminen relativamente rápido, ¿no? Entonces, la ley de la inercia también nos menciona un poquito al respecto de que los movimientos o que nosotros podemos generar obviamente están propiciados por una fuerza que se aplica sobre la masa. Pero también se puede dar el caso que todo cuerpo en reposo va a intentar permanecer en reposo porque el estado de la materia, al tener una ausencia de la aplicación de una fuerza, va a intentar mantenerse con ese movimiento. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un balón.
y para que se ponga en movimiento siempre es necesario la aplicación de una fuerza. Esto es algo muy interesante, parece simple pero es muy interesante. ¿Por qué? No puede haber un movimiento sin aplicación de fuerzas. Ahora, para detener un cuerpo en movimiento es necesario también aplicar una fuerza. Como ya les decía, se suele ser otro objeto o algo que interviene, o en su defecto la fuerza de rozamiento o la propia gravedad. Esto cumpliendo bueno, con las características en nuestro entorno. La segunda ley de Newton, o también denominada la ley de la fuerza, habla que, bueno, en este caso, esta segunda ley del movimiento de Newton dice que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, la fuerza neta externa o la fuerza neta en el objeto podría calcularse multiplicando la masa del objeto por la aceleración. O sea, es una relación directamente proporcional y que nosotros también vamos a notar que va a continuación de la intensidad. Obviamente que a mayor fuerza vamos a obtener que este cuerpo o este objeto puede llegar a obtener mayor aceleración. Entonces, obviamente que para que se genere el movimiento va a tener que superar la fuerza, en este caso el estado de reposo del objeto, para que este pueda dar, o pueda dar el bueno, en este caso dar lugar al fenómeno del movimiento. Entonces, creo que queda muy claro y de sobremanera que la unidad con la que se suele medir la fuerza es el Newton, obviamente porque Isaac Newton fue el que formuló pues estos postulados que luego se convirtieron en teorías. Es por eso que si yo quisiera calcular newtons, o sea, las fuerzas en newtons, tendría que hallar la masa del objeto que yo quiero mover y multiplicarlo por la aceleración. En la mayoría de los ejercicios que se trabaja con gravedad, la aceleración viene a ser la gravedad y la masa de los objetos, bueno, en este caso en kilogramos, la masa de los objetos que nosotros queremos mover. Por ejemplo, acá tenemos una señorita que está empujando a su amiga con una fuerza de 200 newtons. ¿Podríamos nosotros calcular la aceleración que tiene? Por supuesto que sí. Si tenemos que la fuerza es igual a 200 newtons y la masa es igual a 45 kilos, podemos hacer una división de 200 entre 45 y poder hallar la aceleración. Igualmente, tenemos ahora otra nueva situación, donde ahora la fuerza generada fue de 200 newtons, pero ahora el sujeto pesa mucho más, es un varón que va a pesar 78 kilos. Entonces, si yo sigo cumpliendo con las reglas de la fórmula, en este caso fuerza es igual a masa por aceleración, los 200 newtons van a ser igual a 78 kilogramos por la aceleración. Y si yo quiero hallar esa aceleración, tendría que dividir 200 entre 78. Y vamos a ver que la aceleración, si nosotros la comparamos, va a ser menor. Para la tercera ley de Newton, o también llamada la ley de acción y reacción, es algo muy interesante porque a toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Claro que uno de los ejemplos quizás más comunes o más conocidos se puede dar cuando nosotros lanzamos una pelota hacia la pared. La pared obviamente no es que la pared tiene algún tipo de conciencia para devolverme la fuerza, sino que la propia masa de la pared está en un estado de inercia y al yo aplicarle la fuerza, obviamente estoy generando algún tipo de fuerza sobre, en este caso, el tejido material que tiene, y este tejido material va a intentar mantenerse unido, va a intentar mantener su forma. Y claro, dependiendo de los diferentes materiales que hay, van a haber algunos con mayor resistencia. Y esto hace que, a pesar que yo aplique una gran fuerza, este simplemente me va a devolver la resistencia porque toda la materia está enlazada. Nosotros sabemos que existen enlaces no solamente a nivel atómico, también a nivel molecular, y a fin de cuentas todo este enorme tejido, esta gama, va a intentar mantenerse unido y es lo que va a causar la respuesta a esa aplicación de fuerza.
Igual, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos algunas esferas sujetadas por unos pequeños hilos, vamos a ver que la fuerza puede ser transmitida y que también esto puede demostrar la acción y reacción. Si yo tengo una pequeña bola, aplico la fuerza, esta fuerza se va a trasladar por bueno, en este caso por las tres esferas que están en medio y va a ser liberada la cuarta esfera, pero la cuarta esfera, al no tener otra esfera a la cual transmitir ese movimiento, esa fuerza, simplemente va a moverse. ¿Cuál es la importancia de conocer estas tres leyes y por qué la cuarta ley? ¿No? La cuarta ley, por si acaso, es la ley de la gravitación universal. Pero claro, está resumida y está muy enlazada con la primera, segunda y tercera. Estas tres leyes son la base de toda la mecánica clásica, porque son los principios que rigen el movimiento en general. O sea, es decir, en cambio del estado de reposo al movimiento y viceversa, entre la primera ley y los efectos de la fuerza sobre un cuerpo, que es de la segunda ley, y la interacción de dos o más cuerpos, y es la tercera ley, la famosa acción y reacción, estas tres leyes son la base para el estudio dentro de la cinemática, de la dinámica, mecánica de fluidos y sólidos. Por lo tanto, las leyes de Newton tienen un gran valor no solo histórico, sino también científico, porque son una parte de los grandes descubrimientos importantes que solo unas personas pueden conseguir. Bueno, un poquito al respecto de Sir Isaac Newton. Nació en el Reino Unido, en Londres, ya en 1643. Era físico, matemático y bueno, fue creador de las tres leyes del movimiento. Muy bien, para la actividad, en este caso hay una pequeña propuesta, un pequeño experimento. En este caso ustedes van a grabar un video donde puedan demostrar algunas de las tres leyes de Newton. Pero estoy seguro que quizás ustedes van a ahondar un poquito más en la tercera ley porque es un poquito más visual, debido a que se suelen utilizar móviles para esto. En este caso está utilizando la tercera ley, que es la fuerza de acción, y a la cual responde pues una reacción. Y en este caso, utilizando unos materiales caseros, como un pequeño carrito de juguete, un globo, en este caso un sorbete, y también pues en este caso tijeras, cinta scotch o cinta adhesiva, se va a poder hacer o causar movimiento en un pequeño carrito. Bueno, voy a adelantarlo. Este video también se los voy a dejar en adjunto. Una vez que hemos armado el sistema, la cuestión es que vamos a llenar el globo inflándolo, pero como el aire va a salir despedido por, en este caso, la cañita, debería causar algún tipo de cambio porque hay una fuerza que está yendo a contraria, bueno, en este caso, o va a jugar a favor del movimiento del móvil. Claro, ustedes pueden hacer este mismo experimento y explicándolo en un video corto de 1 minuto o dos, utilizando materiales caseros. No necesariamente este mismo experimento, pueden utilizar cualquier otro tipo de experimento que les parezca más interesante. Inclusive, creo que ustedes han estado haciendo o ya han aplicado también en este caso este principio porque vimos que en algunas sesiones también trabajamos lo que se puede hacer con móviles utilizando bicarbonato y vinagre. Ustedes saben que esta reacción básicamente va a liberar una enorme cantidad de fuerza por la presión que van a generar y se puede utilizar. Y si ustedes consideran esto la aplicación de otro tipo de experimento, bienvenido, no hay ningún problema. Muy bien, les agradezco muchísimo su atención, quedo atento a sus dudas y consultas.